el día de mañana o en otra oportunidad con los chicos. Ya estimados, bueno, les doy la bienvenida en nombre de GEDEP a esta novena versión del torneo internacional Almasur 2025. En el nombre de la organización, les damos la cordial bienvenida a todos los clubes, que tengan obviamente un buen torneo, que estos 5 días se llenen los chicos y cada club de linda experiencia. Y bueno, y antes de empezar me presento. Mi nombre es Felipe Ibarra, yo soy director de árbitro de GEDEP, que es la institución que está a cargo de varias cosas en la organización y obviamente estadística, oficiales de mesa y también una parte importante para el desarrollo de este deporte, que es la parte de referir. Y vamos a ver obviamente varios temas sobre marcación individual, sobre una regla nueva que se va a aplicar en el torneo, saque rápido. Lo importante es que esta presentación que yo les voy a mostrar, se la vamos a enviar después de la reunión a todos los clubes para que la tengan, para que la puedan revisar. Así que, y cualquier duda, consulta, prenden su micrófono, cualquier acotación, cualquier punto de vista o cualquier pregunta, tengan toda la libertad de interrumpir, ¿ya? Bueno, lo que vamos a ver en esta reunión va a ser, como les mencioné, el tema de la marcación individual, el tema del saque rápido, que esto solo aplica en la categoría U13, ¿ya? Vamos a ver el criterio del torneo, en rasgos generales, que yo como director les digo a mis árbitros que tienen que llevar a la cancha, para que obviamente ustedes entiendan, con errores sin duda, pero para que entiendan cuál es la línea técnica del torneo para todas las categorías, ¿ya? Vamos a ver también cómo vamos a manejar el control de la disciplina con las bancas, con los entrenadores y también los canales de comunicación. Si aquí obviamente tenemos que dialogar las partes, ¿ya? Esto no es cero diálogo, tolerancia cero, eso no existe. Y tópicos importantes que yo como director sé que les van a servir a los clubes, a los entrenadores presentes, para que lo traspasen para sus jugadores, que a mi entender los van a obviamente tener un mejor desempeño, y es importante que entiendan no la regla en su totalidad, pero sí el espíritu de cierta regla o puntuales que lo van a hacer entender, y entender también a veces cuando el árbitro se equivoca o también cuando el árbitro acierta, ¿ya? Y también algún tema de indumentaria también para este torneo. No sé si le habrá llegado un manual de marcación individual, espero que sí, ¿ya? Si no le ha llegado, después lo van a poder descargar aquí en el link, pero en rasgos generales, el tema de la marcación individual, como les dije, es solamente en la categoría U13, ¿ya? Aquí lo importante es que entendamos y que nos pongamos de acuerdo, porque hay muchas teorías con el tema de la marcación individual. Entonces, en este torneo, lo que les vamos a decir en la reunión es lo que se va a aplicar en este torneo. Quizá en sus ciudades pueden aplicar otro tipo de marcación individual, ¿ya? Pero este es el manual que está hecho para este torneo, para que obviamente todos tengamos el mismo lenguaje con respecto a la situación de marcación individual, ¿ya? Lo más importante, después obviamente lo pueden ver al detalle, hay videos también en el manual, pero lo importante es que el defensa no se tiene que desentender de su marca, ¿ya? Vamos a exigir una distancia máxima o a lo menos de 2 metros, ¿ya? No va a mandar el árbitro, no va a mandar con una regla. Por eso, para la aplicación de esta regla, necesitamos obviamente colaboración de las partes, ¿ya? Pero mucho sentido común. Pero es una distancia alrededor de 2 metros, no más que eso, ¿ya? Si el árbitro obviamente identifica evidentemente una distancia mayor, vamos a después comentarle el tema del protocolo, porque sí va a haber falta técnica si esto se incumple de forma reiterada, y la falta técnica solamente se administra y no se computa en la planilla de juego, ¿ya? Por lo tanto, pueden haber exageradamente 10 faltas técnicas por marcación individual, puede ser, se puede aplicar.
¿ya? Pero obviamente, como les digo, no vamos a llegar a ese extremo, porque sabemos que necesitamos colaboración de las partes. Tema importante, la marcación individual se exige solamente el 50% de la cancha, no 100%. El equipo que quiera hacer marcación toda la cancha, es libre de hacerlo, no hay ningún problema, pero el 50%. Se pueden realizar pantallas y cambios, no hay ningún problema, ¿ya? Vuelvo a repetir, se pueden realizar pantallas y cambios respectivamente. Lo que no se puede hacer es que se hagan doblajes a los jugadores que están driblando. Si el jugador para su dribbling, puede ser doblado sin ningún problema, pero al jugador que va dribleando no se le puede hacer doblaje. ¿Qué más? ¿Qué más? Y bueno, y la marca individual se exige con ofensivas estacionadas. Esto es muy importante que se entienda. 5 contra 5. Si hay, por ejemplo, una salida rápida, un robo de balón, no aplica la marcación individual, ¿ya? Solamente aplica en zona ofensiva, 50%, como les digo, 50%, y no, como les digo, en salidas rápidas o en robos, ¿ya? Estacionados. Y lo otro importante que tiene que quedar claro, para que no tengamos tanta discrepancia, porque siempre la vamos a tener, es que cuando existe una penetración hacia el cesto, del jugador, el portabalón, pueden llegar las ayudas de todos lados, ¿ya? Puede cerrarse toda la pintura si es necesario, ¿ya? Porque le vuelvo a repetir, penetración hacia el cesto, ya no rige la marcación individual, pueden llegar las ayudas, ¿ya? Pero lo importante es que esa ayuda, esa cobertura que venga, tiene que estar obviamente a una distancia de no menos de 2 metros de distancia, porque si no, obviamente, es evidente que está ilegal, ¿ya? Obviamente, los árbitros son los responsables de aplicar esta regla. En las canchas, en las distintas sedes, van a haber también gente en la mesa de control responsable o evaluando árbitros o viendo los partidos. Por lo tanto, también nosotros vamos a ayudar en este tema a los árbitros, ¿ya? Felipe, consulta. Cuéntame. ¿Cómo sería la reglamentación en las cortinas? Como te digo, se pueden ¿Cortina realizar directa? y tienen que haber cambios. O sea, Ya. si queda pegada la cortina, no hay ningún problema, pero después de un cierto, ya cuando se rompa la cortina, tiene que cada uno llegar a su marca. O switchean. O sea, no hay trap. No hay trap al jugador que para su dribbling, o sea, que está dribleando. Pero para el jugador que detiene su dribbling, sí puede haber trap. Vale. Si las cortinas son sueltas. ¿Cómo? No, todo claro. Perfecto. Ya. No sé si alguien tiene alguna duda, pero como les digo, el manual lo van a poder descargar acá y si les llegó, también lo pueden ver. También hay videos también linkeados a ese manual. Pero esas son las cosas que tienen que principalmente tener en consideración, ¿ya? Porque muchos entrenadores piden la marcación individual cuando un jugador va penetrando hacia el cesto, ¿ya? Entonces tenemos que entender que cuando hay penetración hacia el cesto ya no rige la marcación individual. Pero obviamente si vemos un chico que está a 3, 4 metros de su marca y hace la cobertura, claramente ahí tenemos una situación evidente de marcación individual. Y también en el manual lo que dice el procedimiento, va a haber un warning oficial para el entrenador cuando en la primera pelota muerta, y si esto se repite, una situación deliberada, evidente de marcación individual, de no regir esta norma, se sanciona una falta técnica, ¿ya? Y el juego después retorna, como es la regla de falta técnica hoy día, es un tiro y nada más, y luego se retorna de donde se detuvo el juego. Ahora vamos a hablar del saque rápido. También esta regla solo aplica para la categoría U13. También espero que le haya llegado un link de YouTube. De lo contrario, también va a estar en este manual para que lo puedan ver, donde hay ejemplos de situaciones de saque rápido. Lo que dice esta norma, que es una norma nueva, se aplica en la Liga Endesa. Siempre digo esto si lo juega el Real Madrid con el Barcelona, ¿por qué no se puede aplicar? ¿Ya? Y en general en Chile, nosotros que estamos a cargo de varios torneos, lo hemos aplicado y con muy buenos resultados, ¿ya? Porque al final
¿Cuál es el trasfondo de esta regla? Es darle más dinamismo al básquetbol actual. Ya el básquetbol ha aumentado su velocidad, con el saque rápido es aún más. Es casi una herramienta más. Por lo tanto, en este torneo solo se aplica en la categoría U13. ¿Esto qué nos dice? Que no va a haber bautizo en la pista defensiva del equipo que venga de un saque que venga producido por una pelota fuera o por una violación de manejo de balón, por un camina, por un doble dribbling, por un pie ilegal, ¿ya? Si viene después o sea, proviene el saque lateral o de fondo en la pista defensiva de lo que le estoy mencionando, se aplica el saque rápido, ¿ya? Y el saque rápido no aplica después de faltas, ¿ya? Por ejemplo, su equipo va saliendo en su pista defensiva y el árbitro cobra una falta. No aplica saque rápido, evidentemente el árbitro tiene que ir a reportar y va a haber bautizo de balón, ¿ya? Tampoco va a aplicar si viene de una violación de 24 segundos o un balón retenido o una violación de tiro libre. Esto está en el video también explicado, ¿ya? Pero se entiende en esa situación. Imagínense, hay un balón retenido entre dos jugadores y no va a aplicar saque rápido porque sería muy... Se pondría el juego muy desordenado y nada, o sea, por eso va a aplicar, como les digo, después de cualquier pelota fuera y que venga proveniente de una violación de manejo de balón, pero no aplica, como les digo, en balón retenido, en violación de 24 tampoco, ahí el árbitro tiene que bautizar, después de cualquier falta, va a haber siempre, va a haber bautizo, y también violación de tiro libre, si el jugador, por ejemplo, no toca el aro en su último tiro libre, también va a haber bautizo, ¿ya? Y esto aplica solamente en los primeros 38 minutos del partido, ¿ya? En los últimos 2 minutos, en last 2 minutes, no hay saque rápido. Ahí volvemos a lo que es normalmente, que se bautiza el balón en todas las partes de la cancha, ¿ya? ¿Qué más? También un aspecto importante a mencionar, si ustedes tienen derecho a saque rápido y el otro equipo pide una sustitución o un tiempo muerto, no se le va a otorgar esa sustitución o tiempo muerto a ese equipo, ¿ya? Porque obviamente va a prevalecer el saque rápido y no le vamos a cortar ese saque rápido, evidentemente. Pero si el equipo que tiene derecho a saque rápido es el que pide en tiempo y forma el tiempo muerto o la sustitución, obviamente ahí se le va a otorgar, ¿ya? Pero ahí obviamente la mesa de control, nosotros ya como hemos trabajado en varios torneos, ya cada vez nos equivocamos menos, obviamente la gente nos podemos equivocar, tanto los oficiales como nosotros, pero en general, como les digo, así aplica, ¿ya? Si por ejemplo, la mesa de control se equivoca en tocar el claxon, no se va a otorgar el tiempo muerto ni la sustitución. Va a prevalecer el saque rápido, ¿ya? Eso es para que lo tengamos claro. Nada, esta regla, como les digo, es para propiciar un juego más dinámico, más fluido, que haya más contragolpe. Y ahí en YouTube, en el link que está en este documento, y quizás lo más probable es que ya le haya llegado a varios, para que lo puedan revisar, para que se lo muestren a los chicos, pero la verdad que es una regla que a mí personalmente como director me encanta. No sé si alguien tiene alguna duda sobre el saque rápido. No. Si me dicen que no, para quedarme tranquilo que me están escuchando. ¿Se escucha, cierto? Sí, se escucha bien. Perfecto, gracias Alejandra. Ya me estaba sintiendo muy solo. Ya, ahora vamos a hablar del criterio del torneo. Ya. Aquí el criterio del torneo, lo más importante es el control del juego. ¿Esto qué quiere decir? Que en condiciones normales prime el espíritu deportivo, ¿ya? Y eso puede ser controlado, obviamente es responsabilidad de los árbitros también, pero tiene que haber colaboración de los jugadores y los equipos. De lo contrario, el árbitro obviamente tiene herramientas de sancionar falta, ¿ya? Pero control del juego, ustedes tienen que entender que no es sinónimo de cantidad de falta.
Podemos tener un partido con 50 faltas, pero puede estar descontrolado. La cantidad de faltas no es sinónimo de control de juego. El árbitro tiene que, obviamente, aceptar y escoger los contactos ilegales más importantes del juego, ¿ya? Entonces, un partido puede estar controlado con 10 faltas o con 40 o viceversa. Entonces, eso es importante que lo tengan claro. Y bueno, y la segunda finalidad, nosotros como árbitros, como jueces, es garantizarle a los equipos, al espectáculo, un juego fluido y dinámico. Intervenir cuando el juego lo necesita, no interrumpir constantemente el juego. ¿Y cómo interrumpe el juego el árbitro? Tocando el silbato innecesariamente, ¿ya? Entonces, es importante que esta lámina se la muestro porque es una lámina que tiene muchos años y no varían algunas cosas de la regla, pero el espíritu y obviamente del arbitraje hoy día moderno es, vuelvo a repetir, es propiciar las condiciones para que el juego sea dinámico y fluido, ¿ya? Si el árbitro tiene que quitar 40 faltas para que se mantenga el control del juego, perfecto, no hay ningún problema. Pero cuando los árbitros entran a un partido de básquetbol, y sobre todo en este torneo, no tienen que interrumpir el partido con llamadas innecesarias, ¿ya? Y algunos aspectos importantes, ¿cuál es la regla de oro para nosotros hoy día? Es que contactos ilegales que no tengan un efecto claro en el juego no deben ser sancionados, ¿ya? Aquí obviamente los entrenadores pueden decir, pero Felipe, no, porque voy a lanzar 2 tiros libres si tú me pitas esa falta ilegal, ese contacto ilegal. Pero tienen que entender que si la situación en sí uno la evalúa y ese jugador puede continuar, no tiene un efecto claro en el juego, no debe ser sancionado, aunque sea ilegal. Estadísticamente, si ustedes ven y ustedes conocen el básquetbol, existen muchos contactos, hay muchos contactos ilegales. Y se habla de 60 contactos ilegales en un partido. Imagínense quitar las 60 o los 70 contactos ilegales. El básquetbol o el partido pierde la fluidez, pierde el dinamismo, nadie paga una entrada. En la NBA, por ejemplo, si lo llevamos al espectáculo más top, nadie paga una entrada para ir a ver lanzar 20 tiros libres a cada jugador, ¿ya? Eso no es todos van a ver, ya el partido es largo porque es cronometrado, pero uno va a ver el espectáculo, volcadas, transiciones, buenas jugadas, buenos sistemas ofensivos, defensivos, pero uno no va a ver a un jugador que esté en la línea de tiro libre lanzando muchos lanzamientos, ¿ya? Si hay que hacerlo, como les dije en la lámina anterior, hay que hacerlo por el control del juego, pero no puede ser que producto de los jugadores, de los entrenadores, a veces del público, generan una atmósfera de que el árbitro tiene que pitarlo todo, porque así todos traen obviamente agua a su molino, pues, y pierde fluidez el partido. Y eso es lo que obviamente el árbitro no debe hacer. Y para que quede claro el efecto, porque todos me dicen, pero Felipe, ¿cuándo vamos a entender que es efecto o no es efecto? Y esto está totalmente escrito, ¿ya? Yo quiero que ustedes entiendan también que el arbitraje no es a criterio del árbitro, que a veces se cuestiona mucho que un árbitro pita de esta forma, el otro pita de esta otra forma, pero el arbitraje en general tiene una sola respuesta. El 90% de las acciones de juego tiene una sola respuesta verdadera, ¿ya? O es un acierto o un desacierto. El 10% puede ser una jugada gris, que puede tener, depende del ángulo, depende de varios factores, pero la mayor cantidad de las decisiones tiene una sola decisión. Y el efecto, ¿cómo lo vamos a determinar? Cuando un jugador va en penetración hacia el cesto, cuando el jugador caiga al piso o modifica su mecánica de tiro, ¿ya? Y obviamente si no encesta y viene un contacto ilegal, se entiende que falla producto del contacto ilegal, ¿ya? El jugador con dribbling, cuando pierde el balón, si ese jugador con ese contacto lateral puede continuar, no tiene que ser sancionado, pero si ese jugador pierde el balón, comete una violación producto de ese contacto ilegal, o realiza un pase que no llega a destino, sale defectuoso, obviamente tiene que ser sancionado. Y en un lanzamiento, ahí el efecto no hay que analizarlo mucho, porque en un lanzamiento ya un leve contacto ilegal ya
determina o modifica la mecánica de tiro, por lo tanto, en un tiro a distancia, ahí el efecto es menor. Pero el árbitro tiene que evaluar el efecto, ¿ya? Y hoy día se dice que hay un nuevo concepto en el arbitraje que es el silbato paciente, que lo tienen que haber escuchado ya. Hay varios tipos de silbato, pero al final eso es pura literatura, pero lo más importante es que ustedes entiendan que hoy día el árbitro tiene que tener un silbato paciente, que esto quiere decir que analice la jugada completa, que no pite junto con el contacto, que se tome un timing de análisis, porque tiene que esperar el efecto que le estoy hablando anteriormente. Y eso solamente se va a hacer no pitando con el contacto. A ustedes muchos les gusta que el árbitro pite con el contacto de inmediato, y lamentablemente el arbitraje, por lo menos de este deporte, no es así. Porque el árbitro necesita ese timing y está comprobado que el árbitro que tiene un silbato reposado va a tener mejor porcentaje de acierto en su decisión. Y yo se lo hablo por experiencia propia. Los que me conocen y me ven en Liga Nacional o a nivel internacional, es la única forma de poder tomar buenas decisiones. Porque ahí el árbitro no interrumpe el partido, no pita contactos marginales, hormigas. El árbitro evalúa las situaciones cada una por sí sola, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, lo importante es encontrar el equilibrio, no hay que dejarlo jugar todo y tampoco interrumpir el juego por cosas pequeñas. Por eso ahí obviamente la filosofía del arbitraje, eso también es lo atractivo para nosotros los árbitros de básquetbol, que tenemos que encontrar ese equilibrio de obviamente limpiar rápido cuando el juego se ensucia y darle continuidad cuando es necesario, ¿ya? Y ahí obviamente tenemos acierto y desacierto. Lo otro importante es entender que los árbitros no somos robots, tenemos porcentaje de acierto y desacierto, nos vamos a equivocar sin duda, como hay jugadores que fallan tiros libres, bandeja, hay entrenadores que hacen buenas o malas sustituciones, buenas o malas jugadas, los árbitros tienen buenas y malas llamadas. Es parte de la vida, claramente. Con esto no estoy justificando a priori, pero sí entender que el error arbitral es parte de este juego, está en la regla FIBA, y es parte. O sea, el equipo que no sabe lidiar con el error arbitral va a estar obviamente expuesto a mayor faltas técnicas, a mayor descalificaciones, por mencionar, ¿ya? Entonces tienen que siempre elegir las batallas, como digo yo, poder reprochar o conversar con el árbitro, no todas las situaciones. De 10 situaciones no voy a ir a las 10, tengo que elegir una, dos, en tiempo y forma. Y hablando de aquello, bueno, esta lámina es para que se entienda lo que hoy día se pide, como les decía, el silbato reposado, paciente. El árbitro tiene que ver el inicio, el desarrollo, final y luego decidir. No llamar también es una decisión, ¿ya? Aunque ustedes no crean, yo en Liga Nacional, donde el nivel de contacto es mucho mayor, yo siempre trato de llamar lo menos posible. Obviamente cuando tenga el control del juego del partido. Y obviamente voy limpiando rápidamente cuando ya hay contactos que hay que llamar, o contactos pequeños, pero que son consecutivos, también hay que limpiar. Pero hay veces que en Liga Nacional, el otro día, Talca Colo-Colo, primera mitad, se cobramos menos de 10 faltas. Y el partido estaba una taza de leche. El tercer cuarto obviamente cambió y ahí se pitó, no sé, 12 faltas en un cuarto. Pero veníamos de 10 faltas en una mitad. Y ustedes dicen Liga Nacional, el nivel de contacto, pero cuando el árbitro pita menos es más, cuando tiene que pitar lo que merece ese partido, lo que merece cada situación de juego. Muchos entrenadores les encanta o a veces hay 4-1 y me dicen Felipe, el otro equipo no pega, no tiene brazos, no es eso. Son buenas y malas defensas. Y lo peor que puede hacer el árbitro, y esto se lo digo, lo peor que puede hacer el árbitro es empezar a compensar, a empezar a que eso esté en un equilibrio y manejarlo. Y a veces ustedes obviamente no colaboran o quieren que bajen el criterio, pero bueno, esa es la dinámica. Pero como les digo, la cantidad de faltas no es sinónimo de control. El árbitro tiene que ser preciso, ser un cirujano, pitar 20, 30 faltas en
Eso es lo ideal, eso es el promedio, 30, 35 faltas por partido, un partido normal. Pero no puede ser que todos los partidos se estén pitando 45, 50 faltas, porque eso no es normal en este deporte. El tema del control de la disciplina y versus comunicación, lo importante es que estemos llanos a comunicarnos a ambas partes. Yo a mis árbitros les digo que aplicar el protocolo, como sale en la lámina, una advertencia amigable, que es el diálogo inicial, después una advertencia oficial y luego sancionar, ¿ya? Claramente, si nos saltamos del amigable a la sanción, no hay ningún problema, porque ustedes saben también hasta dónde pueden llegar, ustedes saben hasta dónde pueden obviamente tantear al árbitro, y eso ustedes lo entienden, ¿ya? Pero les digo que los árbitros sí se pueden comunicar en tiempo y forma, no con gritos, no con gestos, ¿ya? Eso es muy importante porque los gestos lo ven todos, las palabras solamente el árbitro y ustedes. Entonces, si van a ver al árbitro, bajen los brazos, porque el árbitro lo más probable es que con gestos no los vaya a escuchar o ya haya una oposición antes de. Entonces, sin gestos, en tiempo y forma, y no obviamente irse a lo extremo, no podemos explicarle todas las situaciones de juego y tampoco nada, ¿ya? Tenemos que llegar a un balance. El capitán claramente la regla lo faculta para hablar con el árbitro. Tampoco vamos a ser cuadrados y al final el diálogo es parte de la realidad del juego, ¿ya? Tampoco vamos a llegar a lo que sale en la lámina, pero es para ejemplificar que estamos ya en el diálogo, ¿ya? No somos robots. No me gusta a mí tampoco como director árbitros que no dialoguen, ¿ya? Y eso, ¿ya? Tópicos técnicos específicos, como les dije, les voy a mencionar el espíritu de ciertos tópicos para que puedan entender varias situaciones de juego y el día de mañana puedan protestarle con más argumentos a los árbitros o también entiendan situaciones que quizás antes de esto no la tenían clara, ¿ya? Entonces vamos a hablar de posición legal defensiva, semicírculo no carga, protección al lanzador, piernas abiertas del lanzador, antideportivo, falta personal en transición, la llamada falta táctica, algunos tópicos de pantalla, uso de codos y paso cero, ¿ya? Suena como mucho, pero como les digo, van a ser solamente pinceladas para que ustedes entiendan cada tópico. No vamos a ver ningún video. Les voy a dejar en este documento playlist de cada tópico para que puedan revisarlo con más tranquilidad mañana. Y también les voy a dejar mi número de teléfono porque como que deben tener un buen servicio, ustedes pueden sin ningún problema, en una hora prudente, obviamente siempre les voy a contestar por WhatsApp, alguna duda, algún video, no tengo ningún problema en traspasar obviamente los conocimientos porque así aprendemos todos y unificamos obviamente los criterios. Bueno, el primer tópico es posición legal defensiva. Aquí lo importante que ustedes tienen que entender que cuál es la dinámica de esto de defensa-atacante. Es que el defensa tiene que defender con el torso y obviamente el atacante busca la lateralidad del defensa. Y así es la regla, principalmente, para que ustedes entiendan. Este tópico, posición legal defensiva, la regla establece que el jugador defensivo tiene que estar face to face con el adversario, enfrentar al oponente para contactarlo y poder defenderlo con movimiento, ¿ya? Y eso es como una regla madre, es como, por algo pongo acá en la lámina una pirámide, porque es la base de la pirámide, es la base de la regla. Si ustedes entienden este tópico, van a poder entender muchas veces cuando el árbitro acepta o cuando da, ¿ya? Y hay veces que, créanme que yo lo he visto, que se ven obviamente cosas en todas partes, y a veces hay protestas que uno dice, si estuviésemos claro con esto, que es básico, claramente no habría menos protestas, ¿ya? Y esto obviamente va también para el lado de los árbitros. Los árbitros también tienen que ser conscientes de este tópico y aplicarlo obviamente cuando dirigen. Entonces, como le vuelvo a repetir, lo importante es que el defensa tiene que mantener la frontal del atacante. Si en el momento que el defensa pierde la frontal y queda lateral, cualquier contacto, obviamente que tenga un efecto, como les dije anteriormente, el responsable va a ser el defensa. La lateralidad es la que nosotros los árbitros
nos fijamos, miramos para poder determinar si el defensa está legal o ilegal, ¿ya? Y este es un deporte de contacto. Ya tienen que entender que es un deporte de contacto y la defensa tiene que ser con contacto. Porque si no, yo siempre le digo a los jugadores, obviamente con respeto, le digo, hay otros deportes, está el voleibol, que es muy lindo también. Hay otros deportes que se defienden sin contacto o con menos contacto. Pero el básquetbol es de contacto. Y lo importante es que, como les digo, que el defensa se mantenga la frontal, que defienda con el torso. ¿Y qué es lo que pasa principalmente? El atacante lo rebasa, lo supera, por lo tanto ya no hay posición legal defensiva, y este deporte es un deporte de faltas defensivas. El 90% de las faltas son defensivas, no son faltas ofensivas. Si ustedes se ponen a pensar cuántas faltas ofensivas hay en un partido, serán 2, 3 quizás, pero no más que eso. Y el resto, las otras 20 y tantas faltas, las otras 30 y tantas son faltas defensivas. Por lo tanto, el defensa tiene todas las de perder. Por eso es tan importante un buen defensa que sepa moverse con los pies y llegar antes con el torso para obviamente mantener esa posición legal. Es difícil defender, sin duda. Yo, obviamente, cuando era jugador, recuerdo que a nadie le gustaba defender. A pocos jugadores les gusta defender. Y un entrenador, siempre recuerdo que siempre se pondera o uno evalúa mucho mejor a una buena defensa. Ya me imagino como jugador o como entrenador. Así que este tópico, como les dije, es primordial. Ahí tienen un playlist donde pueden ver por lo menos 9 videos de situaciones correctas o incorrectas de los árbitros, donde van a poder ver este tópico, ¿ya? Y van a quedar en algunas situaciones marcando ocupado, aunque no me crean, y ahí cualquier duda, consulta, me hablan por interno, no tengo ningún problema. Cada video obviamente tiene su explicación, si es que no logran obviamente comprenderla completamente. El otro tópico importante es semicírculo no carga. Muchas personas no entienden para qué está esto el semicírculo, ¿ya? Lo importante es que ustedes entiendan que no es un área de defensa. Si yo quiero sacar una falta de ataque como defensa, tengo que estar fuera del semicírculo. Porque si estoy dentro del semicírculo, no la voy a obtener la falta ofensiva, porque no me van a premiar por estar bajo el set, ¿ya? Lo otro importante es que tienen que entender que si hay un contacto suficiente, y después van a ver videos también, un contacto suficiente donde el jugador en el aire cae malamente, hay un desmedro al jugador por un contacto de un defensa que está en el semicírculo, tiene que ser falta defensiva, porque el espíritu de la regla no quiere que los defensas estén bajo el cesto, quiere que estén fuera, ¿ya? Por un tema obviamente de dinamismo, porque se entiende que si yo me pongo bajo el cesto y el jugador va en el aire, ¿qué posibilidades tiene el jugador en el aire de esquivar al jugador que ya se puso bajo el cesto? Ninguna. Y obviamente yo necesito encestar, hacer una bandeja, por ejemplo, y ese jugador está sacando una ventaja injusta por colocarse bajo el semicírculo. Y lo otro importante es entender que el jugador está fuera del semicírculo cuando está íntegramente con ambos pies fuera. Si yo estoy pisando levemente el semicírculo, estoy dentro, ¿ya? Y lo otro también importante, esto aplica solamente para penetración hacia el cesto, con jugadores en el aire, no juego de postes, no situaciones que vengan de un rebote, ¿ya? Porque si esto ocurre, por ejemplo, en un rebote, imaginemos, hay un rebote ofensivo, luego de un tiro, y el jugador defensivo está dentro del semicírculo y el atacante lo embiste, esto es una falta ofensiva, porque no aplica, como les digo, en situaciones de rebote o un juego de poste. Tiene que ser con el jugador en penetración hacia el cesto en el aire. Eso es importante y bueno, como les dije, tienen videos también ahí, varios, pero como les vuelvo a repetir, si hay que castigar a alguien, porque el jugador, el atacante, sufre un desmedro, va a ser castigado el defensa en la 80% de las veces, ¿ya? Aquí FIBA es un poco ambiguo, tengo que decirlo, espero que no me acusen, pero por ejemplo en la NBA esta regla es mucho más específica. Dice, cualquier jugador que esté dentro del semicírculo, que exista un contacto, no esperan ni siquiera el efecto, castigan inmediatamente al defensa. La regla FIBA
da las dos opciones de hacer no llamar nada, y lo otro es castigar al defensa, ¿ya? Yo, obviamente, a mis árbitros les digo castiguen al defensa cuando, obviamente, el jugador en el aire se sienta perjudicado, evidentemente, porque cae mal al piso en su aterrizaje, por eso. Porque vamos a proteger al jugador en el aire, y eso es importante. Y la única posibilidad que sea no call va a ser cuando el defensa sea el único en caer, porque quiere sacar, obviamente, una falta de ataque que no corresponde, por lo tanto, ahí va a ser no call. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que fijarse, quién es el que cae principalmente, y obviamente el nivel de contacto también, que genera, obviamente, con un jugador. Por lo tanto, ustedes tienen que decir a sus jugadores que defiendan fuera del servicio. El otro tópico importante es protección al lanzador. Aquí es importante que ustedes entiendan que el jugador que lanza tiene derecho a caer en un lugar distinto al cual saltó. Y aquí siempre los jugadores o los entrenadores dicen, pero si él salta hacia adelante por el shooter, pero la regla establece que tiene derecho el saltador en caer en un lugar distinto. Lo único que pide la regla es que ese lugar esté desocupado previamente al lanzamiento, que al final es lo que ocurre, ¿ya? Y nosotros no medimos intencionalidad de los defensas, solamente medimos la intención. Entonces acá es importante que ustedes entiendan, y aquí en la lámina, por eso se le hace énfasis en los pies del tirador, porque el defensor no tiene derecho a ocupar un espacio, el espacio de aterrizaje que se llama del tirador, el landing. Cualquier situación que ocurra en el aterrizaje, si obviamente el nivel de contacto es bajo, va a ser falta de bloqueo. Si hay una torcedura de tobillo, va a ser falta antideportiva como mínimo porque obviamente aquí en este campeonato no hay IRS, hay torneos que tienen o no, pero al final una torcedura de tobillo es mínimo antideportivo. En las finales lo más probable es que tengamos un IRS, ahí quizás se puede ir a revisar y espero que esto no ocurra, pero ahí con el uso de la tecnología podríamos elevar quizás una situación de una fuerte torcedura de tobillo por un jugador defensivo que se mete abajo del tirador, ¿ya? Obviamente si le pegan en las manos, en los brazos, en el cuerpo, va a ser falta del defensa también, pero se le pone mucho énfasis hoy día al arbitraje en el aterrizaje del tirador. El acto de tiro finaliza no cuando la pelota se desprende de las manos, sino cuando el tirador cae a la cancha, al piso. Bueno, ahí tienen también varios videos también para que ver situaciones de protección al tirador, al lanzador. Otro tópico importante es piernas abiertas del lanzador, ¿ya? Esta es una situación que se está dando cada vez más en el juego, ¿ya? Donde los tiradores abren las piernas al tirar, ¿ya? Esto ya es una realidad de juego, es una situación, no es fácil arbitrarla, ¿ya? Pero nosotros hemos determinado como área técnica, basado claramente en la regla y también en la realidad de juego, en los videos, en la estadística, que si el contacto en open delay se produce de la rodilla hacia abajo, íntegramente va a ser el responsable, va a ser el tirador, ya, porque se entiende que sale de su cilindro al momento de lanzar. Y si el contacto se produce en open delay, que estoy hablando en pierna abierta del lanzador, de la rodilla hacia arriba del chute, va a ser falta defensiva porque se entiende que el jugador defensivo invade el cilindro, el espacio que tiene derecho el lanzador, ¿ya? Es así como nosotros los árbitros nos fijamos quién es el responsable, ¿ya? Y obviamente si ustedes afinan el ojo, como nosotros también lo entrenamos, van a poder determinar cuándo en un open delay quién es el responsable, si el tirador o el defensa, ¿ya? Porque hoy día la mecánica de tiro acepta que el tirador abra las piernas, ¿ya? Antiguamente no, pero hoy día con la evolución del básquetbol hay tiradores que abren la pierna y se entiende, y nosotros no somos quien para poder ver la intencionalidad, porque, vuelvo a repetir, antiguamente era falta intencional, eso cambió, porque se entiende que los árbitros no tienen cómo medir intencionalidad, tienen que fijarse, evaluar la acción de juego. Y esta es una forma para nosotros determinar, como les digo, quién es el responsable. La apertura lateral también es importante mencionarlo. La apertura lateral
se considera un movimiento antinatural. Por lo tanto, después cuando estén en el playlist de protección al lanzador, van a ver algunos open the leg que si son lateral, automáticamente se considera un movimiento antinatural y responsable del chute. ¿Ya? Ahí no se va a ver lo que les decía del lugar del punto de contacto. Pero si la apertura del tirador es frontal o en diagonal, que se da mucho, ahí vamos a determinar el punto de contacto de la pierna, si es de la rodilla hacia abajo o de la rodilla hacia arriba. ¿Ya? Espero que se haya quedado claro. Si no, obviamente lo pueden revisar mañana o más adelante y con los videos también les va a ayudar también a entender las cosas que les estoy hablando. El otro tópico es falta personal versus falta antideportiva en transición, la llamada falta táctica, ¿ya? Que antiguamente no se prohibía, se castigaba al defensa automáticamente por cortar la transición. Hoy día se permite, pero lo único que se les pide a los defensas, si quieren hacer una falta táctica, para que entiendan, es enfrentar al adversario, enfrentar al atacante. Entonces, si yo, como defensa, quiero cortar la transición, levantar la mano, como hacen muchos jugadores, que no se los aconsejo que lo hagan porque como que se acusan, pero si lo quieren hacer, tienen que enfrentar al atacante y realizar después una falta de tipo normal, uso ilegal de mano, bloqueo, tacteo, handshake, pero si no tengo esa posición frontal y es lateral o por detrás y corto la transición, va a ser falta antideportiva. Entonces esa es la diferencia para que entiendan en una falta táctica, falta personal y una falta antideportiva en transición por criterio 3, que nosotros le decimos los árbitros, pero esa es la diferencia. Y el criterio C4, que es el último hombre, ahí independientemente si tiene posición legal o no, por ser el último hombre o tener un acceso libre al aro, es falta antideportiva también. Entonces, ahí tenemos los dos criterios, como les digo, cortar la transición con un contacto innecesario, pero tengo que estar frontal para que sea un contacto táctico. Pero si es lateral o por detrás, va a ser antideportivo. Y si lo llevamos al último hombre o tener un acceso libre al aro, basta que si estoy frontal o lateral o por detrás y soy el último hombre, es falta antideportiva también, por otro criterio, ya porque son 4. ¿Ya? Los dos primeros son fáciles, el rudeza excesiva o no hacer un esfuerzo legítimo por ir a jugar por jugar la pelota. Pero este es el tópico que también es importante que tengan claro cuándo hacer una falta táctica o cuándo es falta en transición. ¿Ya? Y los árbitros obviamente se fijan si el jugador lo enfrentó o no. Ahí también tienen varios videos para que puedan analizar. El tópico de las pantallas también es importante que entendamos que las pantallas se mueven, ¿ya? Por realidad de juego. La regla es muy clara en decir que la cortina tiene que estar inmóvil, estática, en el momento del contacto. Pero, como les digo, la realidad de juego, las faltas ofensivas son 2, 3, 4 por partido, no es lo inverso. ¿Ya? Entonces, las pantallas sí se mueven. Ustedes pueden analizar la pantalla y se mueven. Lo importante, obviamente, es ver el punto de contacto con la pantalla. Obviamente, un movimiento normal de juego. Si está totalmente en movimiento, y yo aquí siempre les digo a los defensas, vayan a chocar la pantalla en movimiento. Porque muchos defensas que hacen la esquivan, la van rodeando. Que al final, para que haya un contacto con efecto, recuerden lo que siempre les digo, el efecto, tiene que haber un contacto suficiente. Y ahí el defensa tiene que ir a chocar esa pantalla en movimiento, hacer un sacrificio. Y obviamente, y ahí obviamente les vuelvo a mencionar, el punto de contacto, como todo en el arbitraje, es relevante. Si el punto de contacto en la pantalla es acá en el torso, nos indica que la pantalla, aunque se esté moviendo un poco, es porque llega legal, principalmente. Pero si está un poco en movimiento y el punto de contacto en la pantalla es en el hombro, en la cadera, eso nos indica que la cortina, cuando el árbitro no sepa o sea una jugada en movimiento o no, el punto de contacto nos va a determinar la legalidad o no de la cortina. ¿Ya? ¿Qué más en la cortina? Eso, la cortina, como les digo, los defensas tienen que ir a chocarla, así que quieren que uno sancione, no rodearla. No porque la cortina esté en movimiento va a ser ilegal de por sí. Tiene que existir un contacto suficiente.
Ahí también tenemos ejemplos de pantallas. El tema de paso cero versus camina. Aquí lo importante es que puedan entender de que el paso cero llegó para quedarse, ya lleva por lo menos 7, 8 años en la regla. Es un paso más. Para los que no les gusta la regla, lamentablemente es así. Y el paso cero, como les digo, es un paso más, son 3 pasos más y con 2 apoyos. Antiguamente, estadísticamente, si el árbitro cobraba 10 caminos en un partido, hoy día va a cobrar 1, 2 con suerte. Entonces, al final, llegó a darle más libertad al jugador con balón, sin duda. Llegó a facilitarnos el trabajo a los árbitros, también. Ya no nos estamos fijando tanto en los pies, porque hoy día este es un concepto que lo hemos desarrollado, pero al final, para que ustedes entiendan, lo que antiguamente se veía feo a los ojos, antiguamente era camina, porque la regla no te permitía arrancar sin picarle el balón. Hoy día, lo que se ve feo, lo más probable es que sea legal por paso cero. Entonces, no porque se vea feo, el árbitro tiene que cobrar. Si da la cuenta 0, 1, 2, es legal. ¿Ya? Obviamente hay situaciones de traspié o jugadores que ya determinan su paso, su pie de pívot y lo mueven o lo cambian. Obviamente eso es camina y también se tiene que cobrar. Pero un jugador en arranque o en finalización de su dribbling, si le da la cuenta 0, 1, 2, viva el básquetbol, es una habilidad. Hay por lo menos 50 distintas combinaciones de paso cero. Por lo tanto, y lo he visto en los campeonatos de menores, lo he visto mucho que lo están practicando. Y nada, y veo cada vez más situaciones de paso cero. Y eso obviamente se entrena. También es una felicitación para los profes que andan buscando ciertos entrenamientos específicos para poder sacar esta habilidad. Y obviamente nosotros como árbitros podemos saber la regla, pero si los jugadores no lo practican, nosotros no tenemos cómo entrenar. Podemos ver videos, ver la regla, pero si los jugadores no lo practican, no hay cómo. ¿Ya? Entonces, obviamente, el llamado en no pedir caminas raros. Obviamente, si son 4 pasos y lo ven todo el mundo, no hay problema, pero no lo que se ve feo hoy día es camina. Eso es el mensaje. También tienen situaciones ahí. El tema de uso de codos, aquí lo importante es que entiendan la posición de los codos. ¿Ya? La verticalidad de los codos es lo que está permitido, lo que es horizontal es lo que se prohíbe. ¿Ya? Y también los movimientos. Yo puedo realizar movimientos verticales, se entiende que estoy dentro de mi cilindro, pero si los movimientos son horizontales, claramente es un indicador que estoy fuera de mi cilindro. ¿Ya? Y claramente un contacto en el codo con la cara no lo queremos para nadie, lo más probable es que sea falta ofensiva o falta antideportiva. ¿Ya? Pero lo importante es que se fijen en el movimiento y en la posición de los codos, la verticalidad y la horizontalidad de los codos. Esto también lo van a tener ahí en el archivo para que lo puedan ver después con más calma. El tema de la indumentaria, aquí no vamos a ser exigentes o tan exigentes con el tema del tape. Pueden usar el color piel como un color universal, que es el que pueden ubicar con mejor facilidad en las farmacias, pero claramente mantengamos un solo color. Ya se vamos a ocupar color piel y un accesorio negro, todos con accesorio negro, y el color piel, todos color piel. ¿Ya? Porque estrictamente la regla que dice, el tape es parte de la indumentaria, por lo tanto, si tienen un color de accesorio blanco, tienen que tener tape blanco. Pero se entiende que el tape blanco no se consigue tan fácil, ya, pero el color piel sí. Y esto más que nada lo hacemos para que la foto salga linda, para que la uniformidad y el torneo y las fotos, los videos salgan obviamente de la mejor forma. Como les dije, ahí está mi número por cualquier duda, consulta que tengan durante el torneo. Se van a grabar algunas canchas, algunas fases. También varios clubes de ustedes también transmiten los partidos. Nosotros nos nutrimos de todos esos canales para poder evaluar, sacar situaciones de juego y poder obviamente evaluar a nuestros árbitros.
tengan la tranquilidad que están en las mejores manos, con errores sin duda, pero ya tenemos experiencia en esto, años, y varias competencias encargados en esta parte y con buenos resultados. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna duda, consulta. Por acá todo claro, Felipe, muchas gracias. Perfecto. Agradecido. Nadie. Entonces, los dejo liberados.